Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos esta tarde de jueves de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo porque el día 8 de julio se conmemora el Día Mundial de las Alergias. Y pues bueno, hoy es un tema muy relacionado, las alergias y sus repercusiones en nuestra vida cotidiana. Para ello vamos a recordar un poco que las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña. Puede ser polen, puede ser el mismo pasto, puede ser el veneno de alguna abeja, la caspa de alguna mascota o incluso algún alimento, lo cual nos puede provocar una reacción a la mayoría de las personas. Puede ser que en alguna etapa de nuestra vida nosotros no hayamos presentado ninguna reacción alérgica a un alimento, pero en circunstancias adecuadas esta situación puede cambiar. El sistema inmunitario produce una sustancia conocida como anticuerpos y pues justamente cuando se tienen las alergias, el sistema inmunitario produce anticuerpos que identifican al alergeno en particular como dañino e incluso si este no lo es. Es un tema un poco complejo, pero sobre todo el día de hoy tenemos un experto. El día de hoy vamos a hablar un tema de esta importancia con el doctor Edgar Martínez. El doctor es especialista en alergología pediátrica y nos va a hablar sobre la importancia de las alergias, sus repercusiones y sobre todo cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo prevenirlas e incluso cómo tratarlas. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Así como lo comenta, en este día que se conmemora el Día Mundial de las Alergias o del alergólogo, es para mí un gusto poder estar con ustedes aquí para platicar respecto a este tema. Bueno, el tema del día de hoy que vamos a platicar se llama las alergias y sus repercusiones en nuestra vida. Respecto al contenido, todo lo que vamos a ir platicando paulatinamente durante la charla es qué es lo que es una alergia, que es algo trascendental, que sepamos identificar realmente cuándo es una alergia. Hay diferentes factores para que se den estas alergias, no se dan solamente así porque sí, hay cosas que nos podemos prevenir, como lo vamos a ir viendo. Una de ellas es hablar un poquito acerca de la microbiota, y qué tiene que ver realmente su interacción con el sistema inmune, que es como de alguna forma se puede dar o prevenir esto de las alergias. ¿Cuáles son las manifestaciones de las algunas de las alergias que vamos a tocar? La prevalencia o qué tan frecuentes son. El tema de hoy, que es qué impacto tiene en nuestras vidas, y vamos a concluir con algunos detalles. Empezando con lo de las alergias, vamos a iniciar por definir realmente qué es lo que es una alergia. Muchas de las veces hemos encontrado o hemos escuchado el término de atopia, pero atopia no se refiere exclusivamente a lo que es ya una alergia como tal. Atopia, como lo menciona aquí, es la predisposición genética para responder ante una sustancia, uno de los anticuerpos de nuestro organismo, que es parte de las defensas, hacia los alergenos, que en sí los alergenos es todo lo externo hacia nosotros, ya sea desde algún alimento, lo que ya comentaba el doctor Guillermo acerca de los animales, ya sean las abejas o la caspa del perro o algunas otras características, algún árbol, alguna planta, eso es el alergeno como tal, la proteína de ese animal o de esa planta, y que a través de eso se genera este anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, que es lo que vamos a ver posteriormente. Pero más que nada la atopia es como la herencia que traigo, que es lo que me da el papá, mamá, para como yo tener esa predisposición a hacer algo alérgico. La sensibilización como tal ya se refiere cuando ya nuestro organismo ya tuvo una interacción entre esos alergenos que ya mencionábamos, que son proteínas tanto del perro, el gato o alguna planta, árbol, ya tuvo ninguna interacción entre esos y de alguna forma se genera una respuesta de las defensas de nosotros
y que se genera a través de esto que es inmunoglobulina E, que es uno de los anticuerpos, ¿sí? Que los anticuerpos en sí nos sirven para defendernos, y en este caso la inmunoglobulina es como para darnos una señal de alerta ante algo, ¿sí? Esos linfocitos que son parte del sistema inmune, que son los que tienen que ver con de la producción de la inmunoglobulina E ante estos alergenos. Entonces, cuando ya existe esta interacción de nuestras defensas con esas proteínas y se genera, en este caso, la inmunoglobulina E, que es un anticuerpo que nos va a defender, entonces ya hablamos de la sensibilización, que ya es otra parte como segunda fase posterior a lo que ya traemos como antecedentes de herencia. Y la hipersensibilidad, esto ya es parte ahora sí de lo que es la alergia, ya es un paso posterior a la sensibilización. La hipersensibilidad ya ahora sí es lo que mencionaba el doctor Guillermo, es una respuesta anormal ante una sustancia, ¿sí? En este caso nuevamente ejemplificamos, vamos a poner el ejemplo del perro o de algún alimento, en el cual son algo normal, pero que nuestro sistema inmune, nuestras defensas lo reconoce como algo anormal, ¿sí? Entonces, esa respuesta que se genera nos va a condicionar una inflamación que puede ser en diferentes partes del organismo o del cuerpo, y que ya dependiendo de la parte en específico donde se está generando esa inflamación, ahora sí ya le vamos a dar un nombre, ¿sí? Que puede ser dermatitis alérgica, rinitis alérgica, asma, ¿sí? Y que entonces en conjunto esta respuesta anormal junto con la inflamación es lo que ahora sí vamos a definir completamente como una alergia. Bueno, siguiendo con lo del contenido, ahora sí vamos a ver de dónde vienen las alergias, que es algo muy importante que sepamos de dónde vienen. No es algo que aparezca así como de repente. Siempre hay cosas hacia atrás que nos dan hacia de dónde viene o qué tanto tenemos riesgos como para desarrollar esa alergia. Y vamos a ver parte de lo que les mencionaba de esa interacción entre nuestro sistema inmune y la microbiota o los famosos probióticos, que es parte de lo que nos va a ayudar o favorecer. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para esas alergias? Como lo vamos a ver, algo importante que ya lo mencionábamos respecto al término de atopia, que es la herencia, ¿sí? ¿Qué nos da papá? ¿Qué nos da mamá? Para que nosotros tengamos ese factor de riesgo para ser alérgicos. Aquí dentro de los factores de riesgo lo voy a definir de manera general, no es particularizando exclusivamente ya sea en alergia alimentaria o en alergia de rinitis, sino en general de todo lo que tiene que ver con las alergias, que ahorita vamos a ver qué tanto es ese factor de riesgo si papá o mamá es alérgico o no. Algo muy importante y el por qué los pediatras influimos esto de la lactancia y que incluso en la actualidad es mucho el auge de la prolactancia. ¿Por qué? Porque tiene una importancia muy fundamental, como lo vamos a ver, de todo eso que nos da mamá, que no solamente tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con nuestro sistema inmune y que nos va a dar esa protección contra las alergias. ¿Qué más? El tipo de nacimiento. Vamos a ver que sí es muy diferente con el factor de riesgo que tiene de aquel niño que nace por parto a diferencia de aquel que nace por cesárea. Y ahorita también lo vamos a ejemplificar de manera que tratarles yo de dar a entender el por qué o qué diferencia hay entre uno y la otra. ¿Qué otro factor de riesgo? Bueno, no es lo mismo en ser el hijo primogénito a ser el tercero, a ser el cuarto. Esto va relacionado mucho hacia los procesos infecciosos, que muchas de las veces lo hemos notado ya sea en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, que vemos que ya hasta decimos que cuando se enferma el más grande, pues se van a enfermar los demás. Entonces, cuando no existe otro hermano, que en el caso del primogénito, pues vemos que casi no se enferma. Y ahorita vamos a ver la trascendencia de que si se enferma o que no se enferma, qué es lo que tiene que ver realmente con esto de las alergias. Pero el hecho de ser de los más pequeños, como de ser en este caso el cuarto o el sexto, ellos van a tener un poco de más infecciones que nos van a favorecer que nuestro sistema inmune se aboque en otras cosas y que se pierda un poquito con esto de las alergias y que es algo que nosotros conocemos como la famosa teoría de la higiene. ¿Qué más tiene que ver? El tipo de infecciones. También eso tiene que ver cuando tienen un poco más hacia la tendencia a tener infecciones alérgicas, sobre todo también incluso a veces de la gravedad, es que a veces de ahí de repente se debutan las alergias. Dicen, ay doctor, pues es que de repente me dio influenza y de repente ya me hice alérgico, ya me quedaron el que se me tapa siempre la nariz, el que siempre estoy estornudando. Entonces, a veces también cierto tipo de infecciones pudieran condicionar a que estos factores de los que ya hemos hablado y de los que vamos a continuar hablando
sean los que debuten o detonen en que alguien se haga alérgico. ¿Qué más? El hecho de recibir cierto tipo de medicamentos. Sobre todo hemos visto los antibióticos, que los antibióticos de alguna forma pueden favorecer también hasta cierto punto a que alguien se haga alérgico, ¿sí? Y más, sobre todo, entre más de amplio espectro sean, sobre todo porque van a matar parte de lo que es la flora que es benigna. Entonces, sí que vamos a ver también nuevamente, les repito, sobre la trascendencia de estos, los famosos microbiota en el ser humano. Otra cosa, pues obviamente la contaminación. En la actualidad se ha visto que las personas que viven en ciudades donde hay mayor contaminación, la contaminación por sí sola condiciona inflamación. Y si además de eso ya traemos algo de ciertas alergias, ya hablábamos que la alergia por sí sola puede dar inflamación. Entonces, en conjunto con esta contaminación, ya sea tabaquismo, la propia contaminación atmosférica, eso puede favorecer a que alguien se haga mucho más alérgico y obviamente a que se mantenga menos controlado. Bueno, eso es lo que yo les hablaba. En nuestro organismo existen como ciertos generales, ciertas personas que son las que llevan como la pauta del sistema inmune de saber cómo respondemos o cómo no debemos responder. Aquí se los traté de ejemplificar con estos personajes que probablemente muchos de ustedes conozcan, ¿sí? Que es alegría, temor, furia, tristeza, este es temor, ¿sí? Y desagrado, que como vimos en esa película, aparentemente quien orquestaba todo y que de alguna forma sí lo hace, es alegría, pero que al final vimos que no solamente se ocupa o se requiere de ciertas emociones para que todo se genere de una forma correcta y bien. Vimos que al final la interacción entre ellos y que incluso ciertas respuestas entre un poco de alegría y vigilado por tristeza o un poco de temor que nos previene de ciertas cosas, es lo que hace que esa regulación y esa interacción entre ellos, pero de una forma adecuada, es lo que se generan respuestas buenas y no respuestas anormales. Como vemos aquí en estos círculos también, aquí en el caso de Furia, vean, Furia aquí marcado como TH17, que se encarga de un poco más de respuestas ante bacterias, tristeza ante virus o temor ante parásitos y así. Entonces, debe de haber un equilibrio entre las respuestas de estos 5 personajes o de estos 5 generales, que en este caso alegría sería como alguien que los va a regular a los otros 4 para que no se genere más alguien en mayor cantidad que el otro, porque obviamente pues no nos la vamos a pasar fúricos y enojados siempre, ¿sí? O no nos la pasamos temerosos tampoco. Entonces siempre debe haber un equilibrio entre todos ellos para que se generen respuestas adecuadas y buenas hacia el exterior. Entonces, con esto trato de ejemplificar del cómo se debe de generar una respuesta equilibrada ante todo lo que es el medio ambiente. Entonces, pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que tiene que ver. Les hablaba acerca de la predisposición familiar. En el caso de la herencia, se ha visto que cuando un padre o el papá, en el caso en específico, tiene asma, o la mamá, uno de los dos, el riesgo de que el hijo desarrolle asma va entre un 30 y un 40%. Si ambos padres son asmáticos o tienen problemas alérgicos, se va hasta un 50-60%. ¿Sí? Entonces, como ven, sí tiene que ver algo el hecho de que el papá o la mamá tengan algún problema alérgico, en este caso de asma, que el hijo pueda hacerse asmático. Sin embargo, aunque no tengan ese antecedente aún y así, tenemos un factor de riesgo de hacer asma. ¿Por qué? Porque existen otros condicionantes o otros factores que pudieran favorecerlo. No quiere decir, aquí se aclaró algo, no quiere decir, oiga, si mi papá es asmático, ¿yo me voy a hacer asmático? No, la realidad es que depende de los otros factores predisponentes que están a nuestro alrededor, que puedan o no cooperar para que se dé este proceso y el paciente o el niñito tenga alergia o asma. Algo de lo que mucho les tocamos en la actualidad o que probablemente escuchen es acerca de esto de la microbiota, ¿sí? Y que muchas de las veces les damos probióticos y esas cosas con la finalidad de mejorar esa microbiota. Entonces, aquí en esta imagen, y una disculpa que esté en inglés, pero trato de ejemplificarles sobre todo en la mamá, ¿sí? Cómo en ella misma, dependiendo de la ubicación, del lugar de donde tomemos una muestra para cultivar, esto de la microbiota es completamente diferente, ¿sí? Pero la importancia o la trascendencia que va hacia el recién nacido, vean,
Aquí lo que mencionaba, aunque no tratemos de darnos en estos nombres que están acá, que de alguna manera sí son importantes, pero vamos a darle más bien importancia al color. Si vemos aquí el color verde, podríamos decir que el verde es vida y es bueno. Entonces, este tipo de bacterias, de gérmenes, perdón, este tipo de gérmenes que son parte de la microbiota que se encuentra en el canal vaginal, es algo muy importante del por qué nosotros insistimos muchas de las veces que el nacer por parto favorece a que este recién nacido o este bebé se va a colonizar al pasar por el canal vaginal de ciertos gérmenes que son buenos, de una microbiota buena que le va a favorecer a él y que, como ven, en la gran mayoría de ellos tiene verde, ¿sí? Que es lo que va a colonizar gran parte de la microbiota de él. A diferencia de si nace por cesárea, ¿sí? En el caso de la cesárea, ven que aquí están tocando lo de la piel, aquí el verde es mucho menos cantidad, a diferencia que tiene otros colores que no son relativamente tan buenos como para esa microbiota del recién nacido, a diferencia de cuando van a ser por el canal vaginal. Entonces, esta es parte de la importancia y trascendencia de por qué nacer por cesárea o por qué nacer por parto, cuál es la diferencia. Entonces, vean, aquí les ejemplifico acerca de la microbiota, cómo se va a ir desarrollando desde el momento en el cual está en el vientre de la mami o en la pancita de la mami, cómo va a ir creciendo, cómo se va a ir desarrollando dentro de cada uno de nosotros en las diferentes etapas que vamos a ir creciendo y, en este caso, los factores que van a influir en esa microbiota, ¿sí? Vean, en este ejemplo, cuando está la mami embarazada, aquí dice que si la dieta materna es más hacia comida chatarra, como lo vamos a ver un poquito más adelante, comida muy grasosa, que no sea específicamente algo saludable, eso va a influir en la microbiota ya del recién nacido. Si la mami tiene un poco de sobrepeso, si tiene diabetes, si tiene una ganancia ponderal importante, esos son factores que van a modificar esta microbiota que en vez de ser algo bueno, pues no sea algo tan bueno para el recién nacido, y eso es lo que ya desde ese momento vamos a empezar a hacer cambios en esto de la microbiota, ¿sí? Aquí nuevamente les tocan el punto acerca del tipo de nacimiento, también la importancia de la edad en la cual naces, lo que ya tocábamos un poquito de la leche materna, que ahorita en una diapositiva posterior lo vamos a volver a tocar. Aquí nuevamente hasta nos colocan en rojo acerca de los antibióticos, que era algo que ya les marcaba anteriormente. ¿Por qué? Porque los antibióticos van a modificar esta microbiota, que paulatinamente se va a ir desarrollando y que, como vemos en los niños pequeños, pues es menos la cantidad. Entonces, si les quitamos más de la poca que ya tienen, entonces eso se va a ir cambiando, generando, ¿sí? En la adolescencia, aquí algo que nos repercute, que sí nos va a repercutir, nuevamente es el sobrepeso, el tipo de alimentación, si hay problemas hormonales, y ya en la edad adulta, en el caso de la mujer, pues el embarazo, la obesidad igual. Sí, entonces, como ven, aquí sí es muy importante el cómo se va a ir modificando la microbiota a lo largo del tiempo. Entonces, nuevamente aquí ejemplificando, aquí les pongo un ejemplo, aunque sea para tratar de ver por nombres, que no es lo mismo, aunque sea por el puro nombre en especial, que nos mencionan que las bifidobacterias van a obtenerse cuando nacimos a través de un canal vaginal, a diferencia de cuando nacemos por cesárea, que son completamente diferentes los gérmenes y que estos estimulan esa parte de las que yo les hablaba anteriormente, donde estaba tristeza, donde estaba furia, que estos estimulan ciertas líneas de ese tipo de generales o de células que van a dar órdenes hacia dónde se va a ir a dar esa respuesta, a diferencia de estas que van a favorecer, en este caso, en el ejemplo que les ponía, que exista más el estímulo de alegría para que alegría regule, orqueste la respuesta de los otros cuatro. ¿Por qué? ¿Sí? Además, lo que les comentaba acerca de la lactancia, aquí les voy a tocar el punto de algo muy importante, porque después tenemos la duda de cuánto es lo ideal o cuánto sería lo mejor que le diera de lactancia. Dentro de todo lo que se menciona en la literatura, se ha visto que por lo menos el niño que recibe menos de 1 año y medio de lactancia exclusiva, ¿sí?, tiene mayor factor de riesgo de ser alérgico, a diferencia de aquel que por lo menos recibe lactancia 1 año y medio, ¿sí?, tiene un factor protector a hacerse menos alérgico. Y como ven,
Aquí, ¿por qué? Porque esto es lo que nos da la mami a través de la leche materna. Y ya hablábamos de los probióticos, que es lo que forma esa microbiota, los probióticos que son los que van a favorecer que esa microbiota se desarrolle de una forma normal, buena, adecuada. Además de ciertas células que ya nos da ella, que son ciertos soldaditos ya con cierta información y que van a ayudar al sistema inmune de nosotros, ¿sí? También anticuerpos que nos van a defender de que nosotros nos enfermemos y obviamente si no nos enfermamos, pues probablemente no vamos a recibir antibióticos, no vamos a generar respuestas de cierto tipo, ¿sí? Y además de que nos dan ciertas bacterias buenas que nos van a favorecer, que ahorita vamos a ver qué es esto, que esto de los probióticos y las bacterias buenas o gérmenes buenos, qué es lo que van a ver. Se los voy a ejemplificar en algo que creo yo es muy sencillo. Entonces, esta es la importancia de cuando nacer por cesárea, cuando nacer por parto, que obviamente muchas de las veces no se puede, por mucho que quisieran las mamis que naciera por parto. Hay algunas ocasiones que el niño está sufriendo, que no está creciendo de manera adecuada, que tienen sangrados importantes, las mamis. Entonces, cosas que ponen en riesgo al niño, pues obviamente tendrá que nacer por cesárea, ¿sí? Y eso obviamente quien lo decide será el ginecólogo, por el bienestar tanto de la mami como del bebé. Sí, pero en aquellas ocasiones que es posible que se nazca por parto, pues eso sería lo ideal. Y lo del seno materno, como les comentaba, por lo menos que recibiera 1 año y medio, ¿sí? Entonces, ¿a qué va eso de la famosa microbiota? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué? Porque nosotros ya se ha encontrado de que nosotros como ser humano realmente por cada célula que existe de nosotros como ser humano, existen 9 gérmenes diferentes, ¿sí? Por cada célula de las que tenemos en el organismo. Por eso aquí les ejemplifico que somos como más bichos, 90% bichos, y 10% así como células o ser humano. Entonces, el sistema del organismo de nosotros se compone de una gran cantidad de bichos que obviamente, como les comento, son algo bueno para nosotros porque nos van a proteger. Nos van a proteger de diferentes formas, nos van a ayudar a reconocer ciertos gérmenes que también nos van a ayudar a eliminarlos porque compiten con ellos por el alimento y de esa manera nos hacen que no nos enfermemos. Entonces, hay muchas cosas buenas a través de los cuales los gérmenes buenos de los que hablamos nos van a ayudar a defendernos y nos van a ayudar a aprender de cómo defendernos de los malos, que es lo que ejemplifico en esta diapositiva, ¿sí? Aquí esto va más hacia la lactancia, que la lactancia no solamente nos da nutrición, sino que también nos dan ciertas células, pero en este ejemplo más que nada son los bichos, por eso le pongo esta carita, donde este bicho, que entre comillas parece malo, pero la realidad es que es de los bichos buenos, ¿sí? Nos ayudan a favorecer esa tolerancia tan importante en los recién nacidos, que nos ayuda incluso a no tener alergia alimentaria, nos ayuda a tener cierta madurez del organismo, no solamente madurez a nivel intestinal, sino a nivel cerebral, a nivel de otros aspectos muy importantes, y que además, como les comentaba, nos ayudan a protegernos de los otros gérmenes, ¿sí? Incluso por eso este bicho le enseña a nuestros generales, que son ejemplificados con estos diferentes círculos u óvalos, que no debemos de atacar en este caso a los gérmenes, tratando de ejemplificar esa tolerancia que buscamos en el recién nacido para evitar desde ese momento las alergias alimentarias. Entonces, los bichos buenos en este ejemplo, trato de ejemplificar esa parte importante de tolerancia, pero que también nos ayudan a proteger, por lo que les comentaba, compiten por el alimento con las bacterias malas y de esa manera también no nos enfermamos. Hablaba acerca de que la lactancia nos da cierto tipo de células que son como generales ya creados por la mami, ¿sí? Entonces, esos generales también nos van a ayudar a enseñar a los generales de ese recién nacido cómo se deben de comportar hasta cierto punto, ¿sí? Favoreciendo también con ello la tolerancia, la madurez de las que ya les hablaba y la protección del organismo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con la protección del que hablamos de este general que nos va a dar la mami? ¿Sí? Que bueno, aquí ya les dice, bueno, estos ya son otra cosa que ya no tiene que ver con los alimentos. Estos sí son gérmenes que son malos, entonces en ellos, ¿qué? En ellos nos van a enseñar cierta forma de cómo los tenemos que matar, ¿sale? Entonces vean la importancia del por qué la leche materna es tan buena, al igual
que lo que hablábamos del tipo de nacimiento y esto de la microbiota. Entonces, nuevamente aquí llegando al ejemplo de estos personajes, donde si bien es cierto que alegría, en este caso sería algo que nosotros conocemos como un linfocito T regulador, que hasta incluso su nombre lo lleva, regula el comportamiento de los otros, ¿sí? Para que de esa forma exista como un equilibrio del que ya veíamos en aquella balanza que les presenté en un principio, y no se generen respuestas anormales como pudiera ser problemas autoinmunes, donde las defensas lo atacan a la misma persona, como el caso del lupus, y en alguna ocasión lo han escuchado, o problemas de alergias, como lo que hablábamos de que siempre reaccionamos ante ciertas cosas de forma anormal, o ciertos procesos de inflamación también anormales, o que incluso no sirvan los generales en este caso, o bueno, alguno de ellos y que se esté respondiendo de manera normal. Entonces, espero haberme dado a entender más o menos de qué es realmente la trascendencia, de por qué la lactancia, de dónde viene la herencia, la famosa microbiota, de esto que tiene que ver, y lo que les hablaba de los niños pequeños, de no ser el primero, o no ser, de no ser el primero a diferencia del último, que van a tener menos factores de riesgo para esto de las alergias. Entonces, continuando con el tema, ahora sí vamos a hablar un poquito de las alergias y cómo es que se van a manifestar. Bueno, ¿cuáles alergias existen? Aquí les voy a tocar algunas de ellas que son las más frecuentes y la forma en cómo más o menos se van a presentar. Bueno, en este más que claro el ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica, que es aquella donde se agarran estornude y estornude ante ciertos factores, aquí el famoso diente de león, y donde además de estornudos también presentan mucha comezón en la nariz, escurrimiento nasal, que se la pasan tapados de la nariz. Entonces a esto me refiero en este ejemplo con la rinitis alérgica. Aunque puede acompañarse de otros síntomas también, que síntomas oculares, síntomas óticos, incluso faringios, y que muchas de las veces esta inflamación puede condicionar que el niño se enferme y se enferme y se enferme y se enferme, aparte de tener un problema de rinitis alérgica. ¿Cuál otro? A veces o anteriormente, muchas de las veces veíamos a los niños chapeteados, decíamos, mire, ese niño está súper saludable. La realidad es que a veces esas chapitas no necesariamente traducen salud, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, aquí lo que vemos es la famosa dermatitis atópica o alérgica, que es aquella que empieza en el recién nacido cuando tiene alergia alimentaria, ¿sí? Y que ahorita vamos a ver acerca de esto de la famosa marcha atópica, que es parte de ello estos dos, ¿sí? Que muchas de las veces así se manifiesta con una piel roja, una piel reseca, que muchas de las veces incluso puede sangrar, que se acompaña de mucha comezón en esa parte. ¿Qué más? El asma, que ya muchos conocemos, o tal vez ya todos lo hayamos conocido. Aquel, en el caso del niño que tiene mucha tos, que no se alivia, que le silba el pecho, que lo tenemos que estar nebulizando, que muchas de las veces le recetamos inhaladores. Entonces es el niño que tiene asma y que muchas de las veces vamos a ver que le condiciona problemas para sus propias actividades, aunque en sí todas las alergias lo pueden condicionar. ¿Cuál otro? Urticaria, que es aquel que come algo o se acerca al perro y le salen ronchas, o se acuesta en el pasto y le salen ronchas. Ese es otro de los problemas alérgicos, aunque aquí también cabe aclarar que tanto en los adultos como en los niños existen otros, bueno, dentro de estas tres en especial, existen otros mecanismos a través de los cuales se puede dar esta enfermedad o estas enfermedades, y que no es exclusivamente de alergia, pero que sí es importante abordar esa parte de las alergias cuando tienen estos problemas. ¿Cuál otro? El de la alergia alimentaria. Una alergia alimentaria que, como lo vamos a ver, es súper frecuente, cada vez muchísimo más frecuente en la actualidad. Ya muchos niños tienen este problema, o incluso los adultos lo empiezan a desarrollar, ¿sí? Donde hacen alergia a diferentes productos, no solamente la leche de vaca, aunque la leche de vaca es el más común en los recién nacidos o en los niños pequeños. ¿Cuál otro? En el caso aquí les traté de ejemplificar la anafilaxia, aunque la anafilaxia se puede presentar ante muchas cosas. Aquí les puse ante la ingesta de algún alimento donde se desencadena una reacción grave que pone en riesgo la vida, y que otra de las relaciones que hay y que también es muy frecuente es lo que comentaba el doctor Guillermo acerca de las picaduras, en este caso de las abejas o picaduras de hormigas, donde desencadenan reacciones muy fuertes. Entonces, aquí les pongo algunos de los ejemplos de las alergias, aunque hay muchísimas más: alergias a los fármacos,
alergias al látex, alergias a otras cosas, a medios de contraste, pero que bueno, son un poquito menos frecuentes, pero que sí es importante saber cuáles alergias existen o cuáles son las más frecuentes. Entonces, hace un momento les platicaba acerca de esto de la famosa marcha alérgica. La marcha alérgica es aquella cuando el niño empieza con un problema, que en el ejemplo que les ponía la diapositiva anterior del niñito de las chapitas, ¿sí? Se caracteriza por muchas de las veces ellos empiezan con dermatitis atópica o a veces incluso con alergia alimentaria o las dos a la par, pero que el hecho ya de empezar con un problema alérgico posterior al nacimiento puede favorecer o es un factor de riesgo para que posteriormente ese niño que ya tuvo dermatitis alérgica ahora desarrolle otros problemas alérgicos, ¿sí? Como que ahora empiece con alergia alimentaria, después empiece con problemas de rinitis alérgica o problemas de asma, ¿sí? Esta es la famosa marcha alérgica o marcha atópica que muchas de las veces mencionamos nosotros los médicos. Decimos, no, señores, que su hijo tiene ciertos factores de riesgo para hacerse alérgico. Ya ve, empezó con una cosa y luego la otra. A esta marcha alérgica es a la que nos referimos, ¿sí? Bueno, ¿qué tan frecuente es esto de las alergias? Veamos, esto de la prevalencia o la frecuencia respecto a la alergia alimentaria, vean, en Estados Unidos es de un 3 a un 6%, 12% ya en los niños un poquito más grandes, 3% en los adultos. En uno de los estudios que se hizo en México, en Monterrey, exclusivamente, había una frecuencia de 2.7% en toda la población en general. Pero vean, aquí dice que 15 millones de la población de Estados Unidos tiene alergia alimentaria. O la otra, de una forma más sencilla, 1 de cada 13 niños tiene alergia alimentaria. Entonces, esto es cada vez mucho más frecuente y ya que se debe a todos esos factores de riesgo de los que hablábamos antes, ¿sí? De que los niños se van haciendo más y más alérgicos. Y de lo que comentábamos, ya empezaron con un problema, puede suceder que se haga más o siga esa marcha alérgica. Aquí les muestro otra prevalencia, ¿sí? En este caso de la rinitis alérgica, vean, aquí sí tenemos un poquito más de información respecto a México. En los niños de 6 a 7 años exclusivamente en esa etapa, ¿sí? Vean, va desde 1.8 hasta 14.9 con un promedio de 11.4. En los niños de 13 a 14 años, vean, la tasa de rinitis alérgica aumenta. ¿Y esto por qué? Porque a veces siguen esos niños esa marcha alérgica, sobre todo cuando no reciben un tratamiento adecuado, es que se va generando esa marcha alérgica y se generan otros problemas. Pero en general, a nivel mundial, vean, la prevalencia es de 4.6 hasta 16% de la población, ¿sí? Ahora sí, ¿cuál realmente el hecho de que tenga alergia, en qué me puede repercutir, en qué me puede afectar? Aunque la verdad es que muchos de ustedes como papás, mamás o incluso pacientes ya saben exactamente esta parte del impacto en nuestras vidas. Bueno, ¿qué impacto? Aquí lo que referimos impacto es de dos formas, a lo que le llamamos algo directo, que podemos medir respecto, en este caso, el dinero, cuánto nos gastamos en esto de las alergias. Y algo indirecto, que no es exactamente algo monetario, pero que también es sumamente importante, es qué otras formas me puede repercutir el hecho de que yo tenga un problema alérgico. Bueno, aquí les muestro en esta tabla, en un estudio que hizo la Organización Mundial de Alergia, de diferentes estudios que se fueron juntando, aunque son un poquito viejos, como lo ven aquí. Pero vean, ¿sí? No solamente en México, sino en países de primer mundo, ¿sí? El número de personas estudiadas, el tipo de enfermedad, porque no fue de todas las alergias en general en algunos casos, como es el caso de México. Aquí sí, en Finlandia y Australia estudiaron todas las alergias, pero sí vean los costos, sí, el costo total estimado de cuánto dinero se gastó. Vean, aquí en México hablan de 35 millones de dólares anuales, ¿sí? Que bueno, aquí es algo medio estrafalario y que incluso no lo podemos transformar en la actualidad a costos reales porque son estudios mucho más viejos. Entonces ahorita se los voy a tratar de ejemplificar un poquito más sencillo. Veamos nuevamente, ¿a qué me refiero de costos indirectos? Los costos indirectos, en este ejemplo de esta imagen, se refiere al seguro de gastos médicos que muchas de las veces tenemos y que tratamos de tener con la finalidad de que, pues bueno, nos ayude a subllevar esta parte de los gastos, que no sea exclusivamente, que sea solamente de nuestro bolso,
que nos ayude muchas de las veces que muchos pacientes incluso requieren de hospitalizaciones por problemas asmáticos, problemas de reacciones graves a medicamentos o algunas otras cosas que requieren de hospitalización. Bueno, el seguro de gastos médicos nos ayuda en esa parte para que no sea un desembolso totalmente de nosotros. ¿En qué más? Y bueno, y es algo en lo cual tenemos que gastar, porque esto vale. ¿Qué otra cosa? En este caso, aquellos que tienen alergias alimentarias, es un cohete, no es algo tan sencillo. Muchas de las veces el tener alergia a la leche, que tenemos que andar leyendo etiquetas, que tenemos que comprar ciertos productos especiales, que ya no podemos comer cualquier cosa, que muchas de las veces esos alimentos incluso son un poco más caros, ¿sí? Para poderlos consumir nosotros. Entonces, esto también significa un gasto importante que ahorita se los voy a ejemplificar de otra forma también muy sencilla más adelante, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, si ya tengo un problema alérgico, pues tengo que gastar en algo para controlar esa inflamación de la que ya hablábamos en un principio, ¿sí? Y ya sea medicamentos para alergia alimentaria, para alimentos para asma, alimentos para rinitis, para urticaria, para cualquiera de las enfermedades que tocábamos antes, pues todas ellas requieren un tratamiento para mantenerlo bajo control, ¿sí? Y que estemos dentro de lo que cabe lo mejor posible. ¿Qué más? Las consultas médicas, que también es un costo que cada cierto tiempo debemos de estar valorándonos para ver que estemos bien, para favorecer que estemos bajo control y que no tengamos un problema mayor después. Las visitas a urgencias, aquellos pacientes que no están bien controlados, aquellos que tienen accidentes con alimentos, aquellos que tienen picadura de insectos cuando son alérgicos, que muchas de las veces condiciona o requiere que vayamos a urgencias, ¿sí? Entonces, eso es un costo también que vamos a tener que cubrir. ¿Qué más? ¿Sí? Cuando requerimos de una hospitalización imprevista, que pues hay que gastar, hay que romper el cochinito como vemos aquí, ¿sí? Entonces, para esa parte en especial, o incluso todas estas, que es lo que hablaba en un principio acerca del seguro de gastos médicos, que muchas de las veces nos ayuda un poco, aunque no siempre, pero sí que es algo importante y que son gastos que tenemos que tener y muchas de las veces que no es previsto, como lo hemos visto en esta imagen. ¿Qué más? Pues el transporte para ir al médico, para ir a urgencias, para ir al hospital, para ir a comprar medicamentos, pues se requiere cierto transporte, de que hay que invertirle, ¿sí? Ya sea en un transporte público o en uno personal o particular, entonces también se requiere cierto gasto. Dentro de los estudios que les mencionaba en la diapositiva anterior, uno de ellos, aquí les pongo ejemplo de 3, uno de Estados Unidos, uno de Francia y uno de España, de cuánto se gastaron. Estas cantidades ya las transformé como si fueran en la actualidad un gasto actual, aunque la realidad es que, como vieron, son estudios ya anteriores. Si bien están publicados en una revista del 2019 o un artículo del 2019, estos son artículos ya viejos, donde, bueno, aquí pareciera que, por ejemplo, en Estados Unidos se gastó 29,000 pesos al año, Francia se gasta 41,000, España se gasta 84,000, y esto varía un poquito porque pues obviamente no es la misma cantidad lo que cuesta en un lado que en otro, y otro porque estos dos estudios son del 2014, este es un estudio un poquito más viejo, pero algo muy característico que aquí pareciera, les digo, que 29,000 pesos a veces pareciera no ser mucho, pero que en este punto en especial, nada más tocaron estas 3 partes, incluso no incluyeron todos los gastos, ¿sí? Bueno, siguiendo, ahora sí lo que les ponía de como ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Aquel niño que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, cuando tiene el seno materno, pues esto no le cuesta, a excepción de que tuviera alergia a la proteína, la mamá tiene que hacer la exclusión y aquí sí hay cierto gasto, pero aún y así no le va a costar hasta cierto punto al paciente, ¿sí? Pero si no le pudiéramos dar seno materno, hablando del recién nacido sano, entonces pues, le tendremos que dar alguna fórmula. Yo me di la tarea de buscarlo en alguna farmacia y una fórmula X cuesta 137 pesos, ¿sí? Que suponiendo que fuera una a la semana, aunque la verdad es que no es cierto, a veces ni les alcanza una para la semana, una fórmula especial en el caso de alergia a la proteína de leche de vaca cuesta 439 pesos. Vean la diferencia de sin costo a una sencilla a esta fórmula especial. Ahora lo transformé a un mes. Vean la diferencia, cómo va creciendo de algo especial para una alergia a esto que no. Bueno, ahora a un año. Vean la diferencia de cuánto es el gasto. Entonces, sí hay una repercusión a nivel del bolsillo en cualquiera de los problemas alérgicos que hablemos, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos indirectos o los costos indirectos? Aquel niño o aquella persona que no puede, bueno, en este caso puse un niño, que no puede ir a la escuela porque está enfermo o está descontrolado de su problema alérgico. ¿Qué otro? Bueno, aquel que pudiera ir a la escuela o aquella persona que trabaja,
va al trabajo, pero realmente ¿cuánto nos va a rendir? ¿Por qué? Porque tiene repercusiones en el sueño y eso es algo muy importante que hemos visto en nuestros pacientes. ¿En qué más? Esto es hablando de las personas que tienen alergia alimentaria, que vean aquí, este niño quiere chocolate vegano, que solo algo orgánico, entonces ya los niños empiezan a pedir cosas que pues solo ellos pueden comer y que como vamos a abrir ahorita también condiciona otro problema, no solamente lo que van a pedir, lo que van a comer, ¿sí? El papá que por cuidar al hijo enfermo pues no puede ir a trabajar, entonces tiene que estar trabajando desde casa o incluso no ir a trabajar y eso es algo que también va a repercutir, no solamente económicamente, sino hasta psicológicamente, tanto en el papá como en el paciente. ¿Qué más? Lo que les hablaban, aquel niño que tiene alergia alimentaria muchas de las veces le dicen, oye hijo, ¿quieres? Cuando ya logró una cierta tolerancia, no, no quiero, ¿por qué? Porque no lo puedo comer. Hay un síndrome que cierto tipo de problema psicológico que se está condicionando en este tipo de niños cuando no se lleva de manera adecuada ese seguimiento y ese control y esa introducción de los alimentos para que no logre esta fobia, ¿sí?, hacia los alimentos que estaban con ese problema. ¿Qué otra cosa? Pues aquel niño que tiene problema, en este caso el asmático, que no puede hacer una actividad. ¿Por qué? Porque no está controlado. Entonces, como ven, no solamente son repercusiones a nivel económico. Aquí les puse el ejemplo de la mamá que muchas de las veces, oye, y mi niño lo acaban de diagnosticar con tal problema, enfermedad alérgica. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo lo voy a cuidar? Tiene que buscar y tiene que invertir tiempo para buscar información. Entonces, estos son los impactos de forma indirecta que van a condicionar en las mamás, niños o en general los pacientes. Bueno, doc, y si ya tiene alergia, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, hace ratito les ponía esta imagen. Bueno, pues dependiendo de la edad, ¿sí? Dependiendo de la edad de cada paciente, hay un tratamiento para cada uno de ellos, ¿sí? Hay un tratamiento que nos puede favorecer que en ellos tengan una mejor calidad de vida para empezar o que en determinado momento esa marcha alérgica de la cual hablábamos, pues no se siga, no se dé, ¿sí? ¿Cuáles son parte de los tratamientos o ya como conclusión? ¿Cómo le podemos hacer para esto de las alergias? Pues es muy importante vigilar esto que ya les mencionaba desde un principio. Obviamente los factores hereditarios, que es esto, no lo podemos modificar, no, pero sí podemos inferir en el tipo de nacimiento, el tipo de lactancia, ¿sí?, que es la alimentación que vamos a recibir, las atenciones prontas y adecuadas para no recibir antibióticos, a lo que nos vamos a exponer o no, y sobre todo la alimentación que vamos a tener que nos va a favorecer esa famosa microbiota que nos va a ayudar, como ya veíamos desde un principio, ¿sí? Y que todo eso en conjunto va a hacer que esta marcha atópica, ¿sí?, dentro de los diferentes tratamientos o cosas preventivas que podemos usar, dependiendo de cada una de las enfermedades, que aquí les puse 4 ejemplos, que en este artículo nos mencionan que estos factores pueden ayudar hasta cierto punto a prevenir, ¿sí?, a prevenir y a que no se dé esta marcha atópica, ¿sí? Como ven aquí nuevamente siguen tocando lo que veíamos en un principio, la lactancia, la microbiota, los probióticos, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación? Que no sea alimentación chatarra, que no recibamos cierto tipo de medicamentos, que no tengamos una higiene exagerada. Entonces, todo esto en conjunto con lo que ya, habiendo hecho un diagnóstico muy oportuno y temprano de alguna de las problemas alérgicos que ya les mencionaba, una de las cosas que tenemos en la actualidad muy a la mano es esto, las famosas vacunas, que no necesariamente en la actualidad tienen que ser inyectadas como lo vemos aquí. En la actualidad las famosas vacunas también, o la inmunoterapia, que es el término más ideal, ya también pueden ser tomadas y que entre ello o todos estos factores van a condicionar que esta marcha atópica no se dé como normalmente se los presenté anteriormente y que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, les agradezco mucho, primero la invitación y a ustedes por su atención. Si tienen alguna duda, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahí nos deja dónde lo podemos localizar. Vamos a comenzar con el módulo de preguntas y respuestas, doctor. Nos pregunta Andrea, ¿cómo debemos reaccionar ante las primeras señales de alergia en los niños? ¿Cómo debemos reaccionar? No sé si la parte a la que se refiere de qué tendríamos que hacer, pues lo primero es que si recibiéramos la atención más adecuada respecto a la enfermedad que debemos de tener, ¿sí?
Un ejemplo, si es una alergia alimentaria, pues que se identifique exactamente cuál alimento es el que le está causando el problema de tal manera de retirarlo y favorecer que de una o de otra forma, con los diferentes manejos que les mencioné, ese niño logre una tolerancia lo mejor posible o la manera más pronta posible. Pero sí, aquí más que nada es identificar cuál es la enfermedad y que reciba el tratamiento más adecuado y oportuno que necesite. Muy bien, doctor, muchas gracias. Araceli González nos pregunta, ¿ayuda a disminuir las alergias el poner un purificador de aire? No. Los purificadores en especial sirven o son de utilidad cuando realmente en algunas etapas tienen problemas alérgicos, y que incluso, por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica o rinitis estacional que le llaman o primaveral, uno de los primeros tratamientos que se recomienda es ese, como que evitar el exponernos a ese agente, pero ya cuando está hecho como el diagnóstico, en la parte anterior de los purificadores o evitar lo que nos pudiera hacer alérgico no es una indicación, porque incluso eso favorece esa tolerancia de la que hablábamos. Correcto. Patricio nos hace la pregunta, ¿todas las alergias son permanentes? No, algunas de ellas, como les comenté, es posible que logremos una desensibilización a través de la famosa inmunoterapia. Esa es una de ellas que probablemente pudiera favorecernos a que esto tenga una evolución diferente hacia lo que les mencionaba de la marcha atópica. Regresando o ejemplificando con lo de la alergia alimentaria, como les hablaba en el caso de los niños, ahí sí es muy importante puntualizar, de los niños, en ellos sí se puede favorecer la tolerancia de la que hablábamos, que un niño hasta cierto tiempo logre comer lo que le causaba su alergia y ya no le haga ninguna reacción, ¿sí? Pero sí depende también muchas de las veces del tipo de alimento. Gracias, doctor. Guadalupe nos pregunta, ¿hay alguna manera de sustituir los no adquiridos durante el nacimiento o la lactancia? La única forma en la actualidad que se pueden dar cierto tipo de lo que llamábamos de la microbiota es a través de algunos probióticos, aunque la realidad es que todavía no está bien estandarizado y bien exactamente puntualizado qué cantidades debemos de dar y de cuáles son los que debemos de dar. Si bien hemos identificado algunos que sí nos favorecen esa tolerancia, respuestas buenas, no se han identificado en su totalidad cuáles son todos los buenos ni las cantidades exactas a las cuales lo debemos de recibir, pero sí es algo de lo que normalmente nos podemos apoyar en dar ciertos probióticos. Muchas gracias, doctor. Rosario nos pregunta, ¿qué tan peligrosas pueden llegar a ser las alergias? Hasta cierto punto muchas, sobre todo cuáles, por ejemplo las alergias alimentarias o las alergias a lo que nosotros conocemos como himinópteros o alergias a fármacos, donde en algunas de las ocasiones la exposición a cierta cantidad puede desencadenarnos una respuesta grave, como las que les mencionaba de anafilaxia. Algo que es a veces medio curioso es que a veces empiezan que dicen, no, pues ya un ejemplo, necesitaba comerme un cóctel de camarón para ponerme mal, enroncharme sin ponerme tan mal, y ahora en la actualidad me como un camarón y con eso me pongo fatal, tengo que ir hasta urgencias, ¿sí? Esa es la diferencia de cuando una alergia sí se vuelve algo sumamente grave. En el caso de los fármacos puede ser igual, o una picadura de abeja, de avispa, pueden ser igual exactamente. Y en el caso de asma, también cuando el hecho de no estar bien controlado, cuando se desencadena una crisis, también es algo grave que sí es importante tenerle atención y tratamiento oportuno. Gracias, doctor. De hecho, tenemos una pregunta con respecto al asma. Nos pregunta Luis, que no entendió bien el concepto. Entonces, ¿el asma es una alergia? En el caso de asma, tiene muchas causas, no hay una sola causa. La alergia es una de las causas de asma, pero no quiere decir, oiga, soy asmático y soy alérgico. No, hay otras causas de asma. Entonces, incluso es muy importante hacer un abordaje completo de una persona que tiene asma, si tiene algo alérgico o si tiene otro factor desarrollante de asma, ¿sí? Que no, sí, a eso es a lo que voy, de que el asma tiene muchas causas y el tratamiento incluso a veces sí varía dependiendo de la causa. Muchas gracias, doctor. Luz María nos pregunta, ¿una alergia al polen que provoca rinitis puede desencadenar un cuadro gripal de hasta 10 días de evolución?
Sí, a la vez sí y no. Sí puede, como les comentaba, la alergia por sí sola es una inflamación y la inflamación desencadena síntomas. ¿Qué síntomas? Pues estamos hablando a lo mejor de escurrimiento nasal, de muchos estornudos que pudieran incluso confundirse con un cuadro gripal, ¿sí? Pero si no fuera exactamente esa parte, que a lo mejor no fuera exclusivamente la rinitis alérgica, esa inflamación puede favorecer que un bicho que llega a la nariz se introduzca y nos desarrolle un proceso infeccioso, ahora sí un cuadro gripal, de una forma más sencilla. Y entonces entablarse las dos cosas y hacerse un cuadro gripal. Gracias, doctor. Isabel Galeana nos pregunta, ¿existe algún tratamiento adicional a la vacuna en caso de alergia específicamente a los ácaros? Hay algunas recomendaciones, aunque van a depender de cada país, ¿sí? En algunos casos, es lo que me hablaban acerca de los reguladores de humedad, en algunos países son efectivos, en el caso de México no. Y eso, cuando regulamos la cantidad de humedad y temperatura en el ambiente, sí puede favorecer que no se desarrolle la misma cantidad de ácaros, hablando en este tema en particular, a diferencia de si no regulamos esa parte, pero en México no funciona del todo. Hay otros factores como a lo mejor ventilar el cuarto, cambiar las sábanas cada cierto tiempo, que le dé el sol a la cama. Eso ayuda, aunque no es algo completamente o muy importante o muy fuerte como para regular esa producción de ácaros que nos ayudarían en la alergia a los ácaros. Gracias, doctor. Brenda nos pregunta, buenas tardes. He notado desde que consumo kéfir, conocido como búlgaros de leche, disminuyeron mis alergias. ¿Tiene alguna relación por los lactobacilos? Eso entraría un poquito acerca de lo que hablábamos de los probióticos, ¿sí? De que en el caso de los búlgaros se trata de ejemplificar algo muy parecido y que de alguna forma estimulan la respuesta inmune hacia cierta tolerancia. Sí podría ser. Gracias, doctor. Diana Laura nos está comentando, buenas tardes, si de pequeña tuve asma e incluso estuve internada para poder tratarlo, ¿se puede volver a desarrollar ya de adulto? Bueno, esto del asma es algo muy amplio, el tocarlo, lo que me comentan, sí puede haber sido un tipo de asma que, como les hablo, también no solamente existen diferentes causas de asma, sino diferentes tipos de asma. El asma, en el ejemplo que me ponen, podría ser algo que nosotros le llamamos un sibilante temprano, que el sibilante temprano puede ser por inmadurez del aparato respiratorio, puede ser desencadenado por problemas infecciosos y que obviamente desarrollan esa inflamación de la que hablábamos y que por eso está con ese problema, entre comillas, aparecer asmático, y que muchas de las veces con el desarrollo normal del pulmón se llega como a controlar o a retirar esa parte. Pero sí se podría desarrollar nuevamente, pero ya sería como otra causa completamente diferente. Gracias, doctor. Juan Estrada nos pregunta, cuando nació una de mis hijas, el pediatra mencionó que tenía como un tipo de mapa en la lengua y esto haría que fuera propensa a enfermarse, pero no me dijo qué tipo de enfermedad. ¿Puedo identificar a qué sustancias es potencialmente alérgica? Eso que me menciona le llamamos incluso algo parecido que se llama lengua geográfica, y hemos visto como que existe cierta relación en que el niño que tiene lengua geográfica tiene como cierto factor de riesgo de ser alérgico, pero no hay, bueno, sí hay formas de identificar las alergias, pero en ese caso en particular que dijera, tiene lengua geográfica y cómo eso me va a indicar cierto tipo de alergia, no. Tendríamos que hacer estudios de otra forma. Muy bien, doctor. De hecho, tenemos una pregunta también relacionada. ¿Cómo se puede identificar las sustancias a las que un niño o una persona es alérgica? ¿Cómo son las pruebas que se realizan? Hay diferentes formas de hacer las pruebas y esto va a depender mucho de cada caso en particular, de cada enfermedad, lo que tendríamos que buscar nosotros como alergólogos. Hay pruebas que se pueden hacer en la piel, que son las que todo mundo seguramente ha escuchado, las famosas pruebas de alergias en la piel, que son como pequeños rasguñitos donde le ponemos en sí lo que pudiera ser alérgico y vemos la reacción que puede tener su piel o no. Esa es una de ellas. La otra es cuando lo hacemos el estudio en sangre buscando específicamente,
quiero saber si soy alérgico al perro. Buscamos ciertas cosas en la sangre que son identificables con lo del perro. E incluso en la actualidad esos estudios cada vez son más extensos, más finos, más detallados para identificar las partes que nos están causando la alergia. Hay otras formas, pero va a depender de cada enfermedad, que puede ser desde un simple parche en la piel, que no es en todas, lo aclaro, porque muchas de las veces nos confundimos como que es para todo. No, solamente es para ciertos problemas, a ciertos fármacos, a ciertas cosas, eso de los parches en la piel. Hay otro que incluso es un reto que le llamamos nosotros, sobre todo a los alimentos. Cuando realmente queremos saber si es cierto alimento, incluso está indicado hacer un reto hacia ese alimento donde lo damos y vemos qué reacciones tiene el paciente. Entonces, los estudios de las alergias sí son un poco amplios, pero sí hay formas de estudiarlos. Muchas gracias, doctor. Larisa nos comenta, en el caso de dermatitis atópica, ¿hay vacuna o solo tratamiento para controlar? ¿Podría esta desaparecer? Cuando les puse esa imagen de dermatitis atópica, asma y urticaria, les mencionaba que las causas de esas tres enfermedades pueden ser muy variadas. Incluso hay un cambio, porque no sé cómo decirlo, la mutación, en una parte de la estructura de la piel donde hay una afectación y que esa afectación hace que la piel no guarde esa cantidad de agua necesaria para mantener esa humedad normal. Entonces, aquí sí dependería mucho de la causa de la dermatitis atópica, porque también son muchas las causas que la pueden condicionar. Es muy importante identificar si hay un componente alérgico, sí, pero no siempre es algo alérgico. ¿Sí? Muy bien, doctor. Ivonne Griselda nos pregunta, buenas tardes, si no había presentado crisis en 5 años y la presento ahora, ¿se tiene que iniciar un tratamiento nuevo? Bueno, está difícil porque no dice bajo qué padecimiento. Bueno, no sé, independientemente del padecimiento, si anteriormente estuvo asintomático y ahora desarrolla un problema, sí es importante que reciba un tratamiento. Muy bien. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. También tenemos aquí en el chat muchas felicitaciones, personas que lo felicitan sobre todo, y pues algunas otras que tienen el interés de conocer dónde se encuentra usted y dónde lo pueden consultar, doctor. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Un gusto, como les comenté, haber platicado con ustedes. Yo soy parte del grupo de especialidades pediátricas campestre, que somos un grupo de pediatras especializados, los cuales nos encontramos en la Torre 3 de Médica Campestre. En el 4º piso, en el consultorio, el clúster es el 404, ahí estamos varios especialistas, entre ellos yo, su servidor, quien me encargo de ver todos los problemas, no solamente de alergias, sino también problemas de las defensas, donde a veces no funcionan bien, ya sea que funcionen de más o funcionen de menos. Aquí les dejo algunos datos donde pueden también consultar cierta información que subo de vez en cuando, o una página en la cual pueden tener información. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Pablo, tenemos a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, queremos entregar el presente reconocimiento, pues por su valiosa participación en un tema tan importante como es el día de hoy, pues felicitarlo en el Día Internacional del Alergólogo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por haber estado presentes. Muchas gracias. Bueno, pues como cada 8 días también no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su valiosa participación en este webinar. Y les recuerdo que ya pueden descargar en el apartado de folletos la revista Salud y Felicidad en el número 51 de la serie, donde van a encontrar así como otros temas de interés que hemos tocado a lo largo del webinar. Recuerden que en el apartado de folletos, pues ahí pueden descargar tanto la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo del webinar, así como la revista Salud y Felicidad, y compartirla a través de sus redes sociales. Y pues bueno, hacerles la extensa invitación. La próxima semana tenemos un tema también muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios de una cirugía con brazo robótico? Bueno, es un tema muy interesante, sobre todo porque somos ahorita el único hospital en el Bajío que cuenta con un brazo robótico y la experiencia pues empieza a crecer. Y vamos a hablar al respecto con el doctor Jesús Ocadiz Carrasco, uno de nuestros médicos capacitados y adiestrados para la utilización de este aditamento quirúrgico. Esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias a todos, doctor. Que pasen muy buenas tardes. Cuídense mucho, por favor. Gracias, igualmente. Hasta luego.